Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecerle por tomarse el tiempo para esta entrevista. Mi nombre es David Viteri, soy estudiante del tercer semestre de Psicología Clínica y he escogido como tema de interés los trastornos relacionados con adicciones, específicamente las drogodependencias. El objetivo de esta entrevista es aprender de su experiencia profesional sobre este tema, abordando aspectos como los avances científicos, las herramientas diagnósticas, los métodos de intervención, así como reflexiones y críticas desde su práctica clínica. Buenas tardes, mucho gusto, encantado. Ya, ¿nos podría ayudar por favor con su presentación, con su hoja de vida? Perfecto, bueno, mi nombre es Mauricio Chiguano, soy psicólogo clínico, perito. Ya profesionalmente vengo desempeñando como psicólogo clínico mi rol desde el 2008 aproximadamente. Llevo trabajando aquí en el Consejo de la Judicatura como psicólogo clínico perito desde el 2013. ¿Cuál es mi función aquí? Básicamente, al ser perito, observo diferentes tipos de psicopatologías, problemas conductuales, problemas de drogodependencias, delitos, sociopatías, entre otras. Como he trabajado aquí, entonces yo me he especializado básicamente un poco más con diplomados de criminología, en donde también tengo que abarcar problemas de drogodependencia, problemas de personalidad, problemas familiares. Básicamente sería mi información, por lo menos de los últimos años. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí continuamos con las preguntas. Ya. Como primera pregunta tenemos, desde su experiencia, ¿cómo han cambiado los modelos teóricos sobre la drogodependencia en los últimos años y qué tanto influyen en su práctica clínica actual? Al hablar de drogodependencias, podemos observar que se ha atravesado un gran camino con respecto a esa área. Desde tener factores culturales que permitían ver a la drogodependencia incluso como un problema común, básico, hablando del alcoholismo, como algo que no tenía mayor trascendencia, hasta llegar a una patología que incluso legalmente es considerada una enfermedad que no se le puede ver como un delito, sino como una situación que afecta a la persona tanto a nivel personal, familiar, social, y que incluso gozan de unos ciertos derechos para poder ser tratados ante estas cosas, ante estas enfermedades o psicopatologías. Ha evolucionado básicamente en el aspecto cultural, en la forma de ver. Si podemos observar, inclusive hace algunos años atrás, en la televisión, teníamos abiertamente el consumo de alcohol. Habían propagandas, spots publicitarios, en los cuales daban ideas erróneas o irracionales acerca del consumo de alcohol como algo que inclusive producía felicidad, producía tranquilidad. Eso poco a poco fue eliminándose, pero lamentablemente igual por la boga de las redes sociales, de la globalización, el internet, como TikTok, como Facebook, el hecho de poder observar películas extranjeras, la droga nuevamente se la está tomando de una forma diferente. Observamos que hay famosos que abiertamente consumen marihuana, que toman fotografías que en sus conciertos lo indican, y entonces se genera una idea errónea, nuevamente irracional, en los adolescentes, en las personas que todavía están con un criterio por formarse acerca de esto. A partir de esta situación se está tomando en cuenta otro tipo de teorías, nuevas corrientes psicológicas que buscan abordar esta situación. Por ejemplo, inclusive tenemos ya maestrías en neuropsicología, donde podríamos observar también qué es lo que está pasando. Todas estas buscan poder suprimir esta situación, buscando factores orgánicos que están generando esto, factores familiares también, dependiendo de la corriente. Ok, muchas gracias por la explicación. ¿Algo más que le gustaría agregar sobre este aspecto? Lamentablemente aquí en el Ecuador todavía falta desarrollar más las nuevas corrientes psicológicas. Están apareciendo varias, muchísimas. Cuando yo empecé a estudiar básicamente integracionista, corriente cognitivo-conductual, humanista, psicoanálisis, no existían tantas. En este momento se están incrementando. Y sí, estas están generando nuevos métodos para poder dar un tratamiento más idóneo a estas personas. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es,
¿Qué herramientas diagnósticas utiliza con mayor frecuencia para evaluar la dependencia a sustancias? ¿Y considera que alguna destaca por ser particularmente efectiva? La herramienta psicológica para mí, que es la más adecuada para poder observar la drogodependencia, son las entrevistas clínicas, entrevistas estructuradas y no estructuradas. Porque vamos a tener siempre dos tipos de pacientes básicos. Los pacientes que aceptan que son consumidores y los que simplemente no aceptan. Los que aceptan van a contestar el cuestionario, el test psicológico, reactivo psicológico, como se lo quieran mencionar, en forma real, en forma honesta, y tendremos una conclusión, un diagnóstico real. Pero hay otro tipo de pacientes que simplemente llegan obligados a consulta, pacientes que no quieren admitir que son drogodependientes. Para este tipo de personas es importante, es fundamental la entrevista, tanto a ellos como a sus familiares, personas allegadas. A partir de ahí recién sacaremos un diagnóstico conciso, detallado, de qué es lo que está pasando, inclusive del origen de esto. Perfecto. ¿Le gustaría añadir algo más a lo que mencionó, tal vez? Existen también reactivos o cuestionarios que utiliza la OMS, como es el ACCESS, que son test que nos permiten un poquito profundizar el tipo de drogodependencia que se puede tener: tabaco, alcohol, anfetaminas, entre otros tipos. Pero, como le digo, siempre dependeremos de la colaboración del paciente. Siguiendo a la tercera pregunta, en su opinión, ¿los criterios diagnósticos del DSM-5 para las drogodependencias reflejan adecuadamente lo que se observa en la práctica clínica o hay aspectos que deberían revisarse? Es importante mencionar aquí que ya existe un DSM-5 nuevo. Tenemos el DSM-5-TR, que igual es una versión actualizada del DSM-5 que está en proceso de revisión. Nos ayuda mucho las pautas diagnósticas que nos da este tipo de test, pero obviamente siempre va a ser más importante el criterio clínico, debido a que no siempre se van a cumplir todos los criterios. Tendremos tal vez un rasgo de un trastorno X, pero no siempre el trastorno, pero no porque sea un rasgo quiere decir que no vamos a tener que tratarlo como un paciente tal vez drogodependiente. Esa parte sería de mejorar. Muy claro, gracias. ¿Hay algún aspecto adicional que considere relevante? En el DSM-5, sí, la universalidad que tiene este libro de diagnóstico, ya que al ser diferente al CIE-11, que también está en este momento funcionando, y al ser específicamente diseñado para el área de salud mental, abarca muchos aspectos que son importantes, inclusive hasta los neurológicos, puesto que es básicamente un libro de diagnóstico psiquiátrico. Ya. Bueno, siguiendo a la cuarta pregunta, desde su perspectiva profesional, ¿qué métodos de intervención han mostrado mejores resultados para prevenir recaídas y cómo los ajusta a las necesidades de cada paciente? Actualmente aquí en el Ecuador lo que básicamente utilizan para el proceso de rehabilitación de una persona con drogodependencias muchas veces son estos centros llamados igual de reposo, rehabilitación. Pero se observa una parte errónea ahí. Una vez que la persona sale del centro, lo dejan ahí. No siempre hay un seguimiento. Las personas que sufren esta psicopatología piensan que ya están curadas, piensan que ya están bien, inclusive tienen ideas erróneas o irracionales, que siempre las menciono, de que ahora sí, digamos, de alcoholismo. Sí puedo beber, ahora sí yo lo puedo controlar. Solamente porque tome un vasito pequeño de cerveza, no quiere decir que en realidad he vuelto a recaer. Y todo esto es porque no existe seguimiento. En este seguimiento debe enfocarse siempre en la cognición, en el pensamiento del paciente, así como en el trabajo de las personas que se encuentran a su alrededor. Es cierto que los centros de rehabilitación, entre comillas, no todos, logran eliminar el consumo de cualquier sustancia. Si es que lamentablemente no ingresan en forma ilegal, porque sí suele suceder también eso, algún tipo de droga.
eliminamos, pero le estamos poniendo en un lugar diferente, en un lugar que está fuera de la sociedad, en un lugar donde que no tienen que enfrentarse a la droga. Y cuando salen, ya la droga existe nuevamente. Y yo les mencionaba los factores culturales. ¿Qué pasa con esto de los factores culturales? Tienes que consumir alcohol. Una fiesta no es fiesta sin cerveza, sin bebidas alcohólicas. Es que solamente es para el brindis. Claro, ahí viene también el tema de la presión social. Exactamente, la presión social. Y si simplemente esta persona que está con esta drogodependencia tiene que enfrentarse al mundo, le va a costar mucho trabajo. Porque vivimos todavía con algunos estereotipos acerca del alcohol. Que inclusive a veces hasta ahí son estereotipos machistas. Si no consumes el alcohol, si no consumes estas bebidas, es que eres hombre, es que tu mujer te pega. Claro. Y genera esa presión tan fuerte. Y es preciso que en este seguimiento se trabaje con todo ese entorno, aunque sea en una sola ocasión, que se trabaje con familiares. Recordemos estos grupos como son los alcohólicos anónimos. ¿Qué hace el alcohólico anónimo en realidad? Tiene una persona de más experiencia que está ahí. Vamos, sé que sientes en este momento presión, pero tú puedes salir adelante, si puedes soportar. Igual, cambio de padrino, creo que les mencionan en este instante. Pero una persona que no está en este tipo de grupos no tiene un padrino. Y muchas veces la propia familia es: tranquilo, ya estás recuperado. Solamente porque bebas ese poquito de cerveza no va a suceder nada. Claro. Entonces estamos en una reeducación de la familia, tratamiento cognitivo-conductual. Y también, para mi forma de ver, el alcoholismo o trastornos, cualquier tipo de trastorno de droga, de consumo de drogas, al principio no es la psicopatología como tal. Al principio es simplemente un síntoma. ¿Por qué esta persona empezó a consumir drogas? ¿Por qué esta persona consumió droga legal o ilegal? ¿Fue por tristeza? ¿Fue porque en realidad existía presión social? Entonces tenemos que buscar ese origen y seguir con ese proceso de resolución de ese origen para que no vuelva a recaer. Ok, aprecio su respuesta. ¿Le gustaría agregar algo más antes de pasar a la última pregunta, tal vez? Para mí creo que sería ahí más enfocado lo importante. Ya, bueno. La quinta pregunta es: ¿hay algún hallazgo reciente o aspecto novedoso sobre las drogodependencias que le haya llamado la atención y que considere importante compartir con futuros psicólogos clínicos como nosotros? Como les decía, en este momento siguen incrementándose nuevas teorías, nuevas corrientes psicológicas. Corrientes que se vinculan también ya a la parte orgánica. Al principio, cuando estamos aprendiendo la carrera de psicología clínica, no tomamos siempre en cuenta la parte orgánica. Simplemente trabajamos solos pensando que somos la respuesta completa a una psicopatología. Los hallazgos que actualmente existen, que me interesarían a mí, son los que tienen que ver con los nuevos medicamentos, los nuevos fármacos neurológicos, psiquiátricos, los nuevos tipos de pruebas, igual, médicos, tomografías, todo este tipo de cosas que nos ayudan a determinar ciertos aspectos. Para mí es muy importante como psicólogos clínicos trabajar la parte emocional y la parte orgánica, siempre de la mano. A partir de ahí es lo que nosotros logramos que el paciente salga adelante. No porque seamos psicólogos clínicos no quiere decir que nosotros no podamos depender de un médico, de un neurólogo, de un psiquiatra. Es importante que trabajemos en equipo, porque los principales avances no se da tanto en psicología, sino en esa área, porque necesitamos esa medicación, porque puede ser que esa persona esté con una depresión severa y que la drogodependencia sea parte de esto, generado por esto. Entonces, para mí lo más importante siempre sería el trabajo multidisciplinario. Entiendo. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo y su experiencia conmigo. Ha sido realmente enriquecedor escuchar sus reflexiones y aprender de su perspectiva profesional sobre las drogodependencias. Todo lo que me ha comentado me será de gran utilidad para seguir construyendo mi conocimiento en psicología clínica y para entender mejor cómo abordar este tipo de trastornos en el futuro.
Le agradezco nuevamente su disposición y dedicación y espero poder aplicar muchas de las ideas y aprendizajes que me llevo de esta entrevista. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.